Hola, bienvenidos una vez más a este canal Yo Discípulo, donde estamos estudiando el discipulado personal. Hola, Kane, bienvenida. Gracias, Cristi, hola. Bueno, pues es un gusto estar de nuevo con ustedes, ahora para estudiar la lección 11, la etapa 3 del discipulado, que se llama El Hijo es mi modelo de una permanencia continua. Bueno, las clases pasadas, 2 clases pasadas, estuvimos viendo Juan 15, la vid y las ramas, pues que tenemos que permanecer para llevar fruto, el fruto del Espíritu. Entonces, en esta lección, pues vamos a ver que Jesús, pues es nuestro modelo a seguir para permanecer de una manera continua en comunión con el Espíritu Santo. Así es, esta lección, Cristi, tiene mucha escritura y prácticamente todas las citas son importantes y necesarias, bueno, como todo en la escritura, ¿no? Porque nos deja ver cómo el Señor Jesucristo estuvo completamente unido a su Padre mientras Él estaba aquí en la tierra. Todo lo que hizo, todo lo que dijo, siempre fue la voluntad de Dios. Y yo en lo personal me picó un poco la escritura que dice que por medio del sufrimiento Él aprendió la obediencia. Y yo decía, ¿cómo que aprendió la obediencia si Él es obediente? O sea, no hay pecado en Él y todo. Porque pues Él tuvo que dejar de actuar como Dios y limitarse al cuerpo humano que le dieron y al tiempo en el que estaba viviendo y a la cultura y a la región, o sea, todo lo que fue su entorno mientras estuvo aquí en la tierra, que obviamente para él era un súper limitante y tuvo que aprender a estar limitado, dependiendo exclusivamente de su unidad Cómo sujetarse, ¿no? con el Padre, así es. Entonces, muchas de las escrituras, nada más leemos el pedacito que apunta hacia lo que trata la lección, pero no quiere decir que así sea todo el versículo. Entonces, vamos a leer la parte predominante donde anota que él era uno con su padre, etc. Pero de manera muy puntual e insistente, yo les pido que ustedes vean las escrituras en su Biblia completas, así todo el versículo completo, o si son 4 versículos, los 4 versículos completos, para que no solamente tengan el highlight, sino todo el contexto, que es importante. Y lo hacemos de esta manera para que no se extienda tantísimo la lección. Pero el meollo del asunto es que nosotros veamos y copiemos de Jesús esa característica. Así es. Ya cuando ustedes estén dando pues el discipulado presencial, pues ahí sí ya pueden leer Completo, es mejor, todo. y leer todo el versículo completo, ¿no? Sí, sobre todo porque al menos yo caigo en ese error, que casi siempre doy por sentado que la persona que me está oyendo conoce la escritura y sabe lo que le estoy diciendo y pues no siempre es así. Entonces, es importante que ustedes se metan a la escritura y vean el cuerpo de todo el meollo de lo que se está hablando. Sí, ahí mencionaste para mí algo muy importante que a veces, pues ya pues por ejemplo tú que ahorita comentaste eso, ¿no? Cuando uno disipula o uno está atendiendo a alguien nuevo o no tan nuevo o viejo, lo que sea, uno da por sentado que la persona sabe muchas cosas o damos por hecho que entiende esto o tal cosa, ¿no? Y pues yo les quiero decir que no, que mucha gente no sabemos o no tenemos idea, aunque lo hayamos leído o tengamos estudios de otra cosa, o sea, que nunca demos por hecho, que siempre vayamos pues de lo elemental hasta ir subiendo, ¿no? O preguntarle a él si sabe. Por ejemplo, como cuando explicamos que la vid, o sea, hay personas a lo mejor que no saben qué es una vid. O sea, tan sencillo para nosotros, ay, ¿cómo no vas a ver? Bueno, hay personas que no saben lo que es una vid.
Entonces, pues explicar o preguntar, pues sí, Preguntar, preguntar, ajá. preguntar si sabes Ujú, de lo, si entiendes lo que te estoy diciendo o si sabes de lo que te estoy hablando. sí, Porque incluso, bueno, yo trabajé de maestra muchísimos años y uno se acostumbra a sus alumnos y los alumnos a uno, y yo estaba acostumbrada a que ellos me iban a preguntar si algo no entendían, pero no todo el mundo se atreve a preguntar. Entonces yo tengo ese defecto, Cristi me recuerda seguido, hey, no todo el mundo sabe, no todo el mundo sabe, debemos de preguntar, ¿si me estás siguiendo? ¿Si sabes de lo que te estoy hablando? Para poder partir de donde la persona capta para enfrente. Eso es así es. importante. Y que igual no todos aprendemos, bueno, yo como maestra, ¿no? Que hay muchos estilos diferentes de aprendizaje. Hay personas que sí aprenden escuchando, pero hay otras que tienen que leer, hay otras que tienen que observar. Entonces también no todo el mundo pues aprende de la misma manera, Así es. ni al mismo ritmo. Bueno, pues ya con eso, clases de ahora está, Clases de de clases docencia, de docencia. Ahora empezamos. pero vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por la riqueza tan grande de tu palabra, Señor, por la claridad que tu Espíritu Santo nos da cuando nos acercamos a ella, como si fueras tú mismo hablándonos, Señor, porque esa es la realidad. Tú eres el verbo, tú eres la palabra viviente. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu, a que esta lección caiga no solo en nuestros oídos, sino baje hasta nuestro corazón, se enraice, Señor, y realmente nos pueda proyectar la profundidad de tu relación con el Padre, Señor, que es lo que tú anhelas que nosotros tengamos, y es lo que el Padre anhela también, y es a lo que tú te dedicas cada día que nosotros permanecemos vivos en esta tierra conociéndote, Señor. Ayúdanos a visualizar la importancia que tiene estar unidos a ti permanentemente, discerniendo tu voluntad y haciéndola, Padre, con tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los oyentes. Gracias por cada uno que sintoniza y que se queda todo el tiempo de la clase a oír, a leer, a buscar de ti, Señor. Bendíceles y alúmbrales y anímales a que esta lección y las de atrás y las que siguen, Señor, sean el anhelo de su corazón. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces pues vamos a empezar con esta primera imagen. Punto número 1. El Hijo era el retoño de Dios. Isaías 4:2. En aquel día, el retoño del Señor será bello y glorioso. Isaías 11 del 1 al 5. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Jeremías 23, 5 y 6. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Jeremías 33, 15. Afirma el Señor, en aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. Zacarías 3, 8. Escucha, Josué, sumo sacerdote, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Zacarías 6, 12 y 13. De parte del Señor Todopoderoso. Este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Bueno, pues volviendo a lo que acabamos de mencionar al principio de la clase, pues aquí retoño, ¿no? ¿Qué es un retoño? ¿Qué es un retoño? Lo mismo que renuevo y lo mismo que Y fíjense vástago. que ayer que lo estaba leyendo,
yo no, pues estaba haciendo las imágenes y eso, ¿no? Y pues el hijo era el retoño de Dios. Y me pasó por la que, pues, ¿qué es un retoño? Yo lo vi así como, digo, que así les dicen a veces a los bebés, ¿no? Ay, este retoño. Pero nunca, nunca pensé que era un retoño. Hasta ahorita que lo estábamos leyendo las escrituras, entendí que era un retoño. Ya ves. Es el retoño, renuevo o vástago, es un tallo que brota de un árbol o de una planta, a veces después de podados o cortados, o a veces no podados ni cortados, simplemente es un nuevo brote. En el caso de las escrituras se refiere a una vara seca, porque incluso Isaías menciona que brotará de una vara casi seca un renuevo de parte de Dios. Tú dices del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Isaí es el padre de David. Cuando fueron, ¿te acuerdas de Goliat? Sí. Ah, bueno, pues fueron a buscar a Isaí y le preguntaron por sus hijos y él presentó a todos sus hijos de edad para la guerra, pero el profeta le dijo, hey, me falta uno, ninguno de estos es el que Dios escogió. Y entonces Isaí dijo, ah, es que el otro es pastor y está chico, o sea, nada que ver con la guerra. Sin embargo, es el que Dios había escogido. Isaí es el papá de David y David es el rey David, a quien Dios le dio promesa de que nunca faltaría en su trono quien reinase y que de su trono iba a salir el rey máximo y óptimo y último, que viene siendo nuestro Señor Jesús. Y aquí, por ejemplo, dice, el hijo era el retoño de Dios. O sea, era esa... De parte de Dios, o sea, nacido de Dios, brotado por la voluntad de Dios, porque muchas veces el retoño, miren, yo tengo unos árboles aquí a un ladito de mi casa, aquí en Mexicali cayó el hongo negro y muchos árboles se secaron, así de todos, de raíz a punta. Otros se infectaron y no han acabado de morirse. Yo tengo 3 árboles que están infectados y no acaban de morirse. Pero la cuestión es de que yo los sigo regando y les hablo, ¿no? Cuando estoy con Mateo les digo, vive arbolito, vive arbolito, vive. Y me emociono cuando les veo un retoño. Y de hecho le he dicho a Cristi, mira Cristi, el que se veía así como que ya se iba a morir el verano pasado, mira un retoño, mira este está retoñando. Son ramitas chiquitas que le vuelven a salir en el tronco, donde tú pensabas que ahí ya como que no van a hacer nada, y nace. A eso se refiere. Ok, muy bien, pues continuamos. Punto número 2. Al igual que una rama, el hijo no hacía nada por su propia cuenta, sino que siempre estaba disponible para ser usado por su padre. Deuteronomio 18:18. El Señor dijo a Moisés, levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Juan 3:32. Juan el Bautista habló acerca de Jesús y da testimonio de lo que ha visto y oído. Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 7:16. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Juan 7:28. Jesús exclamó, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Juan 8:16. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Juan 8:26. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Juan 8:28. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy,
y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Juan 8:38. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Juan 12:49 y 50. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Juan 14:24. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Juan 14:31. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Juan 15:15. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Juan 17:8. Jesús dijo a su Padre, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Filipenses 2 del 5 al 7. Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Las escrituras que acabamos de leer en esta sección de ahorita, Cristi, todas esas declaraciones que hizo el Señor Jesús, todas están relacionadas en cuestionamientos que él recibía de parte de las autoridades religiosas después de haber hecho algún milagro, después de haber sanado al paralítico, después de haber sanado a algún ciego, después de haber hablado en el templo. Entonces, porque ellos siempre, a ver, ¿por qué está hablando? ¿Y por qué habla de esa manera? ¿Y ¿Con qué quién autoridad? con qué autoridad? Entonces, todo esto que le acabamos de leer es después de esos eventos y un poquito antes de que lo apresaran, porque ya cuando los discípulos se empiezan a preocupar porque ya vieron la persecución muy abierta y muy centrada en él, y es cuando él les dice, no se preocupen, ustedes sí saben quién soy, ustedes sí han creído en mí, yo soy quien dije ser y todo está bajo control y el Padre tiene un plan y yo lo sigo. Entonces, los exhortamos a que lean esos capítulos completos. Si pueden buscar en sus aparatos electrónicos las versiones donde vienen en rojo las palabras del Señor, es bien padre todo como Él les explica tan claramente de dónde, quién era, de dónde venía, qué hacía y por qué. Y eso pues nos ayuda a nosotros centrarnos más en la verdad tan absoluta y grande que Jesús, el enviado de Dios, el redentor de nosotros. Entonces, lo que nos lleva a nosotros a permanecer en Él, como lo vimos en las clases pasadas, es estar conscientes que estamos tomando de su vida hacia nosotros. Él nos está dando de Él su vida y, y pues la delicia que es entender que Dios lo planeó, se lo propuso, Él lo ejecutó con obediencia, por amor a nosotros, y todas esas cosas van haciendo que uno realmente entienda el Evangelio más profundamente y pueda uno caminar en obediencia más fielmente, más conscientemente y muchísimo, muy lejos de lo que es por miedo a un castigo, sino realmente por una rendición y una adoración a su propósito y a su ser tan divino, Así es. ¿verdad? Y pues aquí el título, ¿no? De la lección, pues que dice, el Hijo es mi modelo de una permanencia continua. Y pues aquí podemos ver a Jesús como un ejemplo, o sea, él era Dios y aún así que era Dios y se hizo hombre, o sea, él no dejó de ser Dios pero, o sea, él no, pues no, como que no tomaba mano de eso, ¿no? De que él solo, o sea, si él era Dios, que él solo hiciera todas las cosas, ¿no? Sino él sabía, pues que solamente dependiendo
de su padre y por medio de su padre es como se iban a hacer las cosas, ¿no? Y entonces, pues no, si él era Dios, o sea, el Hijo de Dios, y entonces nosotros, pues con mayor razón, ¿no? Pues seguir ese ejemplo de que solamente, pues por medio de él y dependiendo de él, pues es como podemos vivir, pues permaneciendo y en comunión constante, ¿no? Sí, eso de que sea un modelo para nosotros es muy importante. Y esto, Cristi, nos tumba la idea errónea de muchos años y de muchas personas de que, bueno, pero él era Jesús, él era Dios. No, no, espérenme tantito. Cuando él estuvo aquí en la tierra, exactamente sujeto a las limitaciones que comentamos hace rato, él solo obedeció a Dios, solo se mantuvo centrado en su Padre y sujetando su poder a que el Padre lo moviera. Y por eso es nuestro modelo. Nosotros no tenemos poder, no tenemos conocimiento, no tenemos conciencia de la grandeza de Él, pero por eso mismo necesitamos copiarle, o sea, depender de Dios, depender de Dios, depender de Dios, permanecer en Él y depender de Él, en todo y para todo. Así es. Pero continuamos con el siguiente punto. Punto número 3. El Hijo es la manifestación visible del Dios invisible. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 10:37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Juan 12:44 y 45. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Juan 14:9 al 11. Jesús a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Bueno, pues aquí en este punto, como dice, el Hijo es la manifestación visible del Dios invisible. Pues así como Él manifestaba a su Padre, pues nosotros que estamos siendo creados a imagen y semejanza de Jesús, nosotros tenemos que manifestar pues la vida de Jesús, esa imagen de Jesús debe manifestarse a través de nosotros, pues llevando mucho fruto, ¿no? Es como que un hijo se parece a su papá. Se- Idealmente, las personas podrían ver a Jesús en nosotros, en el sentido obvio de los frutos del Espíritu, ¿verdad? El gozo, la paz, el amor, la misericordia, la paciencia, la bondad, ser O sea, parecidos que a ya no Él. nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús a través. Y muchos dudan de nuestra conversión, y muchos dudan de, de la efectividad del Evangelio. Sin embargo, cuando nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos, en este sentido de permanecer en Él, no faltará y no lo hacemos a propósito,
sino para gloria de Él. No faltará quien diga, ¿verdad? Te veo muy diferente, de un tiempo acá eres así, asado, o ya no eres de esta u otra manera. Pues es la manera en que nosotros somos eh, el reflejo del Jesús que está en nosotros. De eso se trata. Así es. Punto número 4. El Hijo no buscó la alabanza de la gente, sino buscó solamente agradar a su Padre. Mateo 26, del 36 al 44. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Juan 5:30. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 5:41. La gloria humana no la acepto, Juan 6:38. porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 7:18. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Juan 8:29. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Juan 8:50. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Juan 8:54. Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Juan 12:27 y 28. Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Bueno, pues aquí en este punto, y ya traspolándolo, ¿así se ve? Traspolándolo. Pues es una palabra, a mí no me gusta, pero sí se Ok. entiende. Ajá, pues ya cambiándolo a nosotros, pues no, que estamos hablando de que él, o sea, lo mismo, que no se nos olvide que estamos viendo esta lección, viendo a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Entonces dice aquí pues que él no buscó la alabanza de la gente, o sea, que a él lo exaltaran y que a él lo Reconocieran. reconocieran y todo, sino que él solamente buscó agradar a su Padre. Y esto tiene que ser igual en nosotros y que a mí se me hace que es un punto bien difícil, ¿no? Porque siempre, aunque es muy sutil, aunque no queramos y todo, hacemos las cosas, sí, a lo mejor en obediencia y para agradarlo, pero siempre estamos buscando Que nos ay, que se vean, den que cuenta, se den ajá, o cuenta. que me agradezcan, o sea, ay, pues sin mí me dijo nada, o sea, nosotros no lo tenemos que hacer ni para que nos lo agradezcan, ni para que se nos regrese, ni para que vean que, ay, nosotros como somos, no, solamente para ser obediente a Él, para que Él, o sea, nos lo tome en cuenta, para que Él, para agradarlo a Él, pues para hacer su voluntad, no para las personas, ni, digo, y sí en amor y todo, pero no esperar nada a cambio nosotros, pues, porque sí tenemos eso en mente y todo, pero algo pasó o no te dieron las gracias o, ay, yo hice eso y ni. Y yo tengo un dicho que ya casi es mi eslogan, ¿no? Siempre Sí, digo, sí, es. ay, Carmen, que esto, gracias. Y generalmente les digo que las gracias sean dadas al Señor, porque eso me recuerda quedarme yo en mi sitio de que yo soy sierva del Señor y si salió bien, pues Él me ayudó. Si lo que sea, pues es porque Él lo hace. Y no es un eslogan, o sea, no es una etiqueta que ya tengo, sino realmente yo procuro auto recordarme Ajá, pues para que ti. es Ujú. el don, el talento, la palabra, el momento, lo que haya sido
que causó que la persona se sintiera agradecida, pues gracias a Dios, de veras, gracias a Dios. Así es, pues no. Y eso sirve, ¿no? Para que tú no recibir, ajá, como tú dices, un recordatorio, pues para, porque a veces sí, ay, gracias, y sientes, ay, bonito, ay, oh, sí lo hice bien. Pero no, pues inmediatamente eso ayuda, porque ya todas las que estamos cerca de Cane, ya todas decimos, cuando hay, ay, gracias, y ya todas nos volteamos a decir, no, que las gracias sean dadas a Dios. Y sí, pues sí, sí sirve, ¿no? Sí sirve, pero también sí hay que ser agradecidos, o sea, cuando hagan, esto no significa de que no vas a dar las gracias, ni Ni a al reconocer revés, pues nada digo de yo, nadie. ajá, o sea, al revés, ajá, si nosotros nos hacen algo, o sea, sí, sí tenemos que dar las gracias, pues, a la persona, o pensando también nosotros, pues, gracias por tu obediencia, ¿no? No por tus fuerzas o porque tú lo hiciste, pero gracias por ser obediente al Padre y por bendecirme, porque Él Sí, me bendijo, pues, por medio de ti. sí, y es muy importante, hay un proverbio, Cristi, que dice que la lisonja te hace resbalar. Entonces, pues la lisonja es que te alaben, que te pongan acá en el pedestal. Y como humanos que somos, y nuestro viejo hombre le encanta. Entonces, la lisonja, y luego tú te la empiezas a creer, fue lo que le pasó a Satanás. Él dijo, soy lindo, soy precioso, y todo lo que hago es wow, y se le olvidó que él era una hechura de Dios y quiso ser como Dios. Entonces nos hace resbalar la lisonja. Entonces no hay que robarle la gloria a Dios y menos tomarla para nosotros, Así es, menos, recordar que nosotros menos. solamente somos instrumentos en Así sus es. manos, claro, si estamos permaneciendo, ¿no? Y si todo lo estamos haciendo por medio del Espíritu Santo, porque pues si no, si lo estamos haciendo en nuestras Por fuerzas, nosotros. entonces sí, pues ahí no lo estamos agradando a Él, ¿no? Ujú. Muy bien, pues continuamos. Punto número 5. El hijo dejó todas sus decisiones al cuidado de su padre. Él sabía que su padre era soberano y totalmente digno de confianza. Mateo 26:39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Juan 7:28. Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Juan 19:10 y 11. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Filipenses 2:8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:8 y 9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Primera de Pedro 2:21 al 23. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos, sino padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Miren, aquí hemos visto por segunda vez las escrituras donde habla de que él estaba ya en el Getsemaní, eh, próximo a sufrir la muerte. Y yo creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, Cristi, pero yo quiero recalcar el motivo por el cual Jesús se resistía y como que no quería pasar, no era por desobediente, no era porque se le hacía una mala idea de Dios el haber escogido a él como cordero inmolado, sino porque se le iban a cargar todos los pecados del mundo a él, al que no conoció pecado. Y él como Dios, sabiendo que el pecado produce una separación
entre Dios y el que peca. Entonces, en su eternidad con Dios, siendo siempre uno con Dios, él sabía que en el momento que se le aplicara el pecado de toda la humanidad, en ese momento él iba a estar separado del Padre. Es lo que a él le angustiaba realmente. No le angustiaban los azotes, no le angustiaban los clavos, no le angustiaba la corona, no le angustiaba en sí el dejar de existir como hombre aquí en la tierra. Le angustiaba ese momento completamente desconocido para él de estar separado por su Padre. El tiempo, no sabemos si fue un instante, si fueron los 3 días que él estuvo en la tumba, si fueron día y medio, no sabemos, pero sabemos que el Señor lo abandonó, porque el Señor le dice, ¿verdad? Dios mío, no me abandones. Y se hicieron tinieblas y la tierra manifestó con temblor de tierra esa tragedia de cómo estaba siendo cargado el pecado de nosotros en él. Y dice que estuvo oscuro por horas. Y yo pienso que fue un acto de amor de Dios de no ver el espanto, el desfiguro que representó ese momento en Cristo. Porque en Isaías dice que estaba hecho una garra, que no tenía absolutamente nada como para que lo deseáramos, porque todo se le encimó. Yo pienso mucho en eso, ¿no? Como Dios sí le cargó el pecado, pero trajo tinieblas para proteger a su hijo, a su vástago, de esa horrenda carga de nuestro pecado sobre él. Por más que nos imaginemos, por más que nos hagan películas como La Pasión, por más que Isaías nos describa el horror que fue para él recibir nuestros pecados y la ausencia de su Padre, nada podrá realmente mostrárnoslo. O sea, nos lo podemos imaginar y nos conmueve y todo, pero es algo terrible. Entonces, yo creo que es bueno que pensemos en eso, que nos imaginemos hasta donde podamos lo terrible que es la separación del hijo con el padre. Y que en esos términos nosotros miramos, o sea, no nos conviene estar separados del Señor, nosotros debemos pensar como algo terrible. O sea, y eso, lo que le pasó, y que de todas maneras él sabía que su padre era soberano y totalmente digno de toda su confianza, ¿no? Así es. Y a veces con nosotros sufrimos por cualquier cosa, y de hecho... Y ya pensamos, ya nos abandonó, no, pues es que no me ama, pues ¿por qué me pasa esto a mí, no? Y de hecho, Cristi, a veces pues también no hay que ponernos tan trágicos en cosas bien sencillas. A veces tenemos mucho la queja en nuestros labios. Nos quejamos porque nos robaron el estacionamiento, nos quejamos porque no hay el queso que queríamos comprar. A veces, o sea, se nos olvida que Dios está en absoluto control de todo y que todo tiene un propósito. Y también yo pienso que debemos de ejercitarnos en ese sentido. Lo que sea que venga a nuestra vida, lo que sea, mis hermanos, lo que sea, ya fue filtrado por el amor de Dios y por su voluntad y sus propósitos. Entonces, que nuestro pensamiento, para que nuestras reacciones concuerden, sea recibirlo de parte del Padre. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe por qué lo está haciendo, Él es soberano y totalmente digno de confianza. Que no te salió el trámite tal, no te enfurezcas, no te agüites, no te vayas al pozo. Tiene un propósito, Dios está en control. Manifestemos nuestra confianza en Él, manteniendo nuestra confianza en Él. O sea,
¿Sí me explico? Entonces, y lo podemos ejercitar en cosas bien pequeñas para ir aprendiendo y que cuando se nos venga una cosa grande o mediana o muy grande, nosotros estemos ya ejercitados. Y pues que él sabe, ¿no? Porque dice pues que él nos da, o sea, a la medida que nosotros podamos soportar, pues él Así sabe es. lo que nosotros podemos aguantar. Como aquí sí quiero meter lo del desierto, que pues cuando Jesús es bautizado, ¿no? Y dice que es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Entonces, Dios sabía lo que iba a pasar ahí, Dios lo llevó a pasar eso, a lo mejor pues para que fuera más fuerte, para fortalecerlo, para esto. Y pues nunca se ve en ningún momento pues que él se queja y es tentado, pues ahí otra vez lo tenemos como ejemplo, y que él siempre pues dependiendo de su padre y siempre contestando con la palabra, ¿no? O sea, porque la palabra pues moraba en él era la palabra, él era Dios. Entonces, pues igual nosotros, y a veces yo pongo mi ejemplo, ¿no? Que a veces, pues es tentación y tentación tras tentación. Ay, pues ya cuando me van a dejar en paz o cuando ya voy pues no, no, no va a ser, pues nunca, siempre hasta que se te quite eso pues o aprendas o ya no caigas pero él lo está haciendo por tu bien, para hacer, para transformarte, para que tú Fortalecernos. crezcas, para fortalecerte, así es. Entonces siempre pues nosotros dependiendo de él y alimentándonos de él y permaneciendo en él, solamente así vamos, vamos a poder pues salir adelante así como Jesús, ¿no? Pues que no cayó en la tentación, no pecó y pues aunque él era Dios y todo, pues pero era hombre, ¿no? Sí, y aquí estaban precisamente las escrituras de lo que acabamos de leer, que yo te comentaba que él aprendió la obediencia a causa Del del sufrimiento. sufrimiento, o sea, Así es. limitarse a solamente lo que el Padre diga, a Pero a ver, solamente lo que el explícame Padre porque yo he quiera. escuchado aquí en este punto, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Él no tenía esa naturaleza pecaminosa. Entonces yo he escuchado que la gente dice, pues entonces, o sea, si él no tenía esa naturaleza pecaminosa, que es la que nos está jalando. Sí, es que, bueno, acuérdate que lo hemos visto en varias ocasiones, Cristi, que la vida en el Señor es un espejo. ¿En qué sentido? Eh, en el por ejemplo, mi hija es zurda. Cuando yo la enseñé a planchar, fue con un espejo. Yo planché con mi derecha y ella con su izquierda y lo pudo hacer. Bueno, aquí el espejo consiste en que ciertamente él no tenía naturaleza pecaminosa, pero él tenía una naturaleza divina y no usó su naturaleza divina. Dejó que la naturaleza divina del Padre bajara a él y obrara en él y sobre él. La del Padre, no la de él. El mismo trabajo que nos cuesta a nosotros controlar nuestra naturaleza pecaminosa, el mismo trabajo que le debió costar a él el controlar su naturaleza divina y no usar su naturaleza divina, pudiendo usarla, sino esperarse a que Dios lo hiciera cuando lo quisiera hacer, de la manera que lo quisiera hacer, con quien el Padre quería manifestarlo. Esa es la cuestión en espejo. Él también tuvo que sujetar su naturaleza divina a que la divinidad bajara del Padre. Y aparte, pues imagino, él sabiendo eso, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pues por eso nos da el Espíritu Santo, ¿no? Que nos da esa parte pues de nuestra naturaleza divina. Sí. Y es lo mismo, es como si nos estuviera diciendo, aguántate las ganas de hacerlo tú. Es como Sé si, que lo bueno, puedes hacer, pero espérate a que lo haga Dios a través de ti. así es, como por ejemplo, si yo no tengo dinero, pues no, y a veces también comentamos, ay, pues si tú tienes todo el dinero, no ocupas nada, si todo lo tienes al alcance de tus manos y todo, pero yo me imagino ahora que es ya como convertidos, también es muy difícil. O sea, por ejemplo, yo prefiero a veces no traer dinero,
no tener dinero, porque cuando recibo dinero o me pagan o por algo que llevo y tengo mucho dinero, tiendo a pues a confiar en mi dinero, a confiar en mi papá, a confiar en lugar de confiar pues en Dios. En la provisión. Ajá. Entonces pues pues se me hace como que es como ese ejemplo, ¿no? Ujú. De que Dios pues tenía pues que era Dios pues y que podía echar mano pues de su poder y todo, pero no pues, sino que él se sometió y fue obediente a su padre, entonces sí. Muy buen ejemplo pusiste, Cristi, muy buen ejemplo. Porque, por ejemplo, yo que me quedé viuda, joven, con hijos de mediana edad, 14 y 12, y luego vino la prepa y luego vino la universidad entonces a mí o Dios me suplía o no había. Punto final. Y no que te acostumbres a no tener, porque siempre tuve y lo suficiente, y todavía, sino que te acostumbras a que Dios lo va a traer cuando Él lo considere así. Entonces, y te quitas de esas luchas de que quiero, pero no puedo, quiero, pero no tengo, ay, qué injusticia, no, no puede ser. Porque tú estás esperando que sea a través de Dios la provisión, que sea en su tiempo y a su manera. Y pienso que también para la gente que tiene todo el poder económico a su alcance, tener que renunciar, o sea, aunque tenga el dinero con qué Sí, hacerlo, si Dios no decide que eso es lo que me toca tener o hacer o llevar, me voy a esperar a que Él lo disponga. así es. Y si no, no puedes experimentar esa bendición, ¿no? Por ejemplo, pues yo de repente soy muy dada, pues a decir que, ay, pues mi papá, si esto, pues mi papá me lo compra. Ay, pues mi papá me arregla el carro. Ay, pues mi papá me... Y a veces no me espero a, ¿sabes qué? Es que no traigo gasolina, pero, pues si le pido a mi papá me da. Y a veces no me espero a que esa bendición llegue o eh, digo, es que no le quiero pedir, es que no le quiero pedir. Yo sé que ahí está, que mi papá y que a veces no, personas me dicen, pues ¿para qué estás sufriendo? O mis papás me dicen, ¿por qué te gusta sufrir? Sé que tienes todo, o sea, nomás dime y yo te lo doy. Ay, se me fue la cosa que lo que iba a decir. Entonces que a veces, pues no dejamos que esa bendición llegue, ¿no? Y por ejemplo, pues yo en Ay, la sí es semana o cierto. la semana pasada, que ya andaba así, pues a veces no digo nada, ¿no? Pero, y o que tengo que hacer esto, o que tengo que hacer lo otro, y así muy contadito y todo, y de repente pues algo que tengo que hacer y todo, pero pues ¿de dónde, señor? Pues dime porque ya no tengo, pues no tengo dinero. Y entonces pasa por mi cabeza, si algo pues yo sé que le pido a mi papá y ya, no pasa nada. No, pero espérate, espérate, y pues orando, no te adelantes, no te adelantes, y pum, pues en eso, pues llega un dinero que yo no esperaba, que ya ni me acordaba, y pues ya respiré, ¿no? Una reposición de una compra que tú hiciste que no era tuya. Ajá, así es, para la escuela y eso, y pues se pagó, recibieron la escuela un dinero, se pagó esa factura y pues me la pagaron. Pero pues en el momento justo, ¿no? Eso pues ya habían pasado meses de eso y como digo, ya ni me acordaba, o sea, ya, o lo había dado ya por perdido o lo que sea, y en el momento justo, pues que sí, pero si yo no me hubiera esperado, no sé, y o sea, le hubiera dicho a mi papá y ya me lo hubiera dado, igual les hubiera llegado ese dinero, pero nunca lo hubiera visto como, Como que Dios te respondió ajá, exactamente así es, pues no, no, en no el, podemos recibir en la el punto bendición exacto. ni, Se pierde el aprecio de la intervención divina. Sí. así es. Ay, qué emoción. Bueno, continuamos. Punto número 6. Dios quiere que yo tenga la misma relación con Él. Mateo 10:40. Jesús dijo, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 8:38. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado.
Juan 14:12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan 17. Jesús habla con su Padre. 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:14. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Juan 17:26. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Juan 20:21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 3:18. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda de Corintios 5:9. Nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Filipenses 2 del 5 al 7. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Primera de Pedro 2 del 21 al 23. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Primera de Juan 2:6. El que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. Pues aquí vemos cómo Dios quiere que yo tenga la misma relación con Él como su Hijo la tuvo con Él. Y Cristo quiere que yo tenga la misma relación con el Padre como Él la tuvo con su Padre. A mí ese capítulo 17 de Juan, ve que es precioso, que solamente está en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con el Padre encargándonos, ¿no? Eh, recordando que, bueno, diciéndole al Padre, yo les he hablado lo que tú me dijiste, ellos me han oído y han creído en mí, han creído que tú estás en mí y que yo estoy en ti, y quiero que ellos, así como soy uno contigo, ellos sean uno conmigo y contigo para que el mundo crea. Entonces, qué gran privilegio, qué gran trabajo y qué gran responsabilidad tenemos de manifestar el Evangelio, de manifestar la gloria de Dios a través de nuestra vida, vivida para Él, con Él, a través de Él, dependiendo de Él y dejando que Él sea el que pase su vida, su voluntad, sus palabras de nosotros hacia los demás. Y que eso buscó él siempre, ¿no? Así O es. sea, desde Génesis, o sea, desde Adán y Eva, Ujú. pues él buscó tener esa relación con nosotros, con su creación, pero pues No la cacharon, no, y ni Adán no y se pudo, no se Eva, pudo. Entonces ni ahora, después del diluvio tampoco, nunca. ni cuando dejaron de tener jueces para tener reyes, porque ni con los reyes.
ni cuando perdieron su libertad y se fueron de cautivos, Así es, ni, o sea, por incredulidad, por por desobediencia. incredulidad, Entonces, por pero él incredulidad, siempre buscó una manera y pues busca. de que esa relación pues fuera restablecida, ¿no? Entonces, y pues ahora que nosotros tenemos la oportunidad por medio de nuestro Señor Jesucristo y nosotros que ya pues fue revelado a nosotros el Evangelio y todo, entonces ahora que nosotros tenemos ese regalo, pues no lo desperdiciemos y aparte de que de no desperdiciarlo, pues pasarlo, ¿no? Pues como Él nos ha mandado, pues que fuéramos a todas las naciones a ser discípulos y pues para que siga el progreso de su reino, ¿no? Y que no depende de nosotros, sino de Él, pero pues Él nos quiere usar a Ajá, nosotros para eso. así es. Entonces, pues tengamos esa relación con Él, imitemos a Jesús, pero no lo podemos imitar si no lo conocemos. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Hay que Tenemos leer. que conocer la palabra, estar en oración, o sea, mantener una relación, pues Él es una persona y para así poder permanecer y no desanimarnos ni porque pues vamos a seguir pecando, pero eso pues cada vez va a ser menos y que cada vez sea menos lo que duremos pues separados de Dios, ¿no? Que inmediatamente pues, nos demos cuenta Y busquemos la y restauración de busquemos, nuestra relación así con Él. es. Así es. Y no quedarnos ahí, ni la regué, porque a veces sí queremos, no es nuestra, porque a mí me pasa. Yo quiero y quiero más y quiero estar pegada y quiero, y de repente pasa algo y, ay, pues entonces, ¿cómo? Pues, Se agüita. sí. Y entonces te cuesta, pues otra vez, ay, cómo venir a la oración y decirle, yo te amo, yo quiero, ¿cómo? Pues, Pues ay, así. sí, hipócrita, ¿no? Ajá, pues Ajá. así, no, pero así pienso, pues yo, pero pues no, él no piensa igual que nosotros, él nos ama y aparte que él ve a Jesucristo, o sea, en nosotros, pues no nos ve. Los que ya dejamos de tener bebés chiquitos, bueno, los revivimos con los nietos. Eh, los que ya de plano están bien alejados de un bebé, procuren visitar, bueno, ahora con la pandemia está difícil visitar, o vean videos de bebés cuando empiezan a querer eh, gatear y se cae y el papá lo contempla con aquel gusto de que él está pudiendo, de que él está intentando, de que él está queriendo, y luego ya cuando se levanta y empieza a caminar sus primeros pasitos agarrado de la mesa y luego como que ya que se quiere independizar de la mesa para dar otros pasitos hacia el sofá y si se cae y 3 veces se cae, pues los papás no lo regañan de que, ay, niño débil, niño torpe, está haciendo sus pininos, de eso se trata, ir aprendiendo, ir avanzando, ir creciendo, ir madurando. Así nos ve el Señor. Son nuestros pininos de ser como Jesús. Y nunca, nunca nos va a desechar, nunca nos va a, a dejar de creer en que nosotros queremos volver a intentar y debemos de tener también esa mentalidad. No importa, como dice la Escritura, si el justo cayere 7 veces, 7 veces el Señor lo levantará. O sea, Y los que no tienen, ahorita que estás diciendo de los bebés y yo no tengo hijos, pero igual tengo sobrinos y mis hijos y muchos niños, pero también yo lo veo en los perros. Y a mí porque a mí me pica, se me hace un ejemplo muy así. Tú llegas a una casa donde tienen perro y no, pero llegas y el perro te brinca. Y todos dicen, ay, el perrito, qué lindo, es que le gusta cuando viene. ¿Qué me importa, no? A mí no me gusta que me brinque el perro. Y luego ya, pues llegas, te sientas y no sé qué, y no sé, pues ahora que llegas y te quitas los zapatos. Y el perrito agarra el zapato. Dice, ay, el perrito agarró el zapato, te lo mordió. Ay, pero y todo es amor para el perrito, y está chiquito, pues el perrito, ¿no? Pues me imagino, así es Dios, ¿no?
ay, mi hijo, ay, venga, se cayó otra vez. Y ay, la demás gente, ay, ¿cómo puede querer a este si está tropieza y tropieza con una piedritita y ahí va y cae? No, pero Dios si te ama y te quiere que tú regreses y todo. Así como como con los perritos, pues, y a lo mejor, digo, y sí me gustan los perros y todo, pues, pero sí a veces, pues yo sé, las personas aman a sus perros y pues muchas cosas les perdonan y no como si, Y sabes por qué, bueno, yo que soy una amante de perros, este, yo los amo y les perdono porque ellos son así. Aunque tú lo pongas su como la naturaleza. chancla, aunque tú lo pongas como la chancla y lo mandes allá al fin de la casa y ahí te quedas, en cuanto tú ven y el otro viene feliz, no se queda ya en su plan de que ahora te voy a castigar yo a ti, para nada. Feliz Pues más un ejemplo, ¿no? moviendo su colita. Y yo llegué, hace muchos años, llegué un momento en que le dije, Señor, yo quiero ser como el Rufo. Yo tuve un perro que se llamaba Rufo. Y yo decía, yo quiero ser como el Rufo, así, dócil, que se le olvida la ofensa, Pero es que simplemente de hecho queriendo los estar niños son contigo. así, Ajá, los niños ajá. son así. Ujú. Porque sí, tampoco nos vayamos como Bueno, niños de no, no quiero ser como, Los por eso niños, dije hace por eso mucho. dice la palabra que seamos como niños, Ujú. porque los niños también, cuando regañas o algo así, Y están esperando a la hora que tú les ajá, das o sea, el como ok, que ya les da así, les das el ok y ahí viene el otro, ¿no? ajá, Ajá. Y el Señor siempre nos da el ok, siempre, de que venga somos para acá. nosotros los que nos tenemos Así es. que acercar a él. Así que elijo como ejemplo de mi permanencia con el Padre, mi inspiración, mi, mi hermano mayor, la primicia de lo que se debe de hacer, mi modelo. Así Amén. es. Bueno, Pues, pues muchas gracias. Con eso terminamos esta lección 11. Ya nos acercamos cada vez más al fin de este discipulado. Pues espero que siga siendo de mucha bendición cada lección y si necesitan pues volver a ver alguna lección o si quieren volver a empezar, les digo, no pasa nada. O sea, esto por más veces ujú. que lo sigas estudiando es de bendición, de Y bendición, cuando de lo das, bendición. por más veces que lo des, siempre aprendes más, lo aprendes con más claridad, lo aprendes a más profundidad, o puedes ver cómo Dios verdaderamente lo ha hecho contigo, y es padrísimo, es padrísimo. Así es. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y pues Nos nos vemos, vemos en la próxima lección. así es. Bye. Bye. Más altos que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, permaneceré, permaneceré, permaneceré. Más altos que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, permaneceré, permaneceré, permaneceré. Tu palabra
seguro.